Muy buenas tardes, queridos hermanos. Esperan tengan una bonita tarde de este domingo y estamos nuevamente reunidos para recibir lo que el Señor nos tiene preparado en esta bella tarde de este día domingo. El tema de hoy y lo que el Señor ha puesto en mi corazón es hablar con respecto a la situación que estamos viviendo en el día de hoy, particularmente en la ciudad de Toronto. Antes de esto, quiero decirle que ya en este año, el 20 de marzo, se dio el primer mandato obligatorio de encierre o de confinamiento en la ciudad de Toronto. Y recientemente, el 20 de noviembre, también se nos indicó de que íbamos a estar bajo un encierre de aproximadamente 28 días. Esta forma dictada de encerrarnos o dar aislamiento a lo cotidiano de nuestras vidas nos ha dado la nueva normativa de estar siempre pendiente al aislamiento en que debemos vivir. En realidad es algo que nos ha incomodado la rutina o lo que teníamos como norma o lo tomábamos desapercibido previo a esta condición de el virus que nos está encerrando en casa a raíz de esta pandemia. Pero esta forma dictada de aislamiento puede tener un efecto de una causa irreversible. Dice la revista Vanidades, que reportó en el mes de junio, de que este efecto de aislamiento y de encerramiento en nuestras casas puede tener un impacto en nuestra vida física y emocional, de tal manera que los estudios han mostrado o muestran e indican de que es el equivalente a fumarse 15 cigarrillos diarios. Ese es el impacto directo que puede tener el aislamiento y dejarnos llevar por las circunstancias de estar incomodados o no tener la rutina regular que tenemos. Ahora, por otro lado, también nosotros nos aislamos voluntariamente por otros motivos. Y bueno, en el día de hoy no tenemos el tiempo para expandir en estos tópicos, pero sí, en nuestra vida, tu carácter, el mío, nos hace aislar por un número de razones. La ciencia de la psicología nos dice que el hombre, la mujer, se aísla porque es un método de negación que toma para tomar bajo ella el control de una culpa colocada sobre esa persona y se aísla para lidiar con ese problema. Entonces son voluntarios estas reacciones de aislamiento. También tratamos de minimizar el impacto de algo que nos ha atrofiado o nos ha afectado nuestra vida y lo minimizamos con el aislamiento de recluirnos en un espacio donde solamente nosotros tenemos el control. Por otro lado, también tenemos razones emocionales por la cual nos encerramos. Nos encerramos porque queremos sentirnos seguros, ya que en el entorno en que nos movemos de nuestra vida hay una inseguridad. Nos falta confianza para desarrollarnos, no tenemos esas fronteras abiertas, sino que las reducimos. Entonces nuestros límites los encerramos para darnos más seguridad a nosotros. Y esas son maneras en que el ser humano puede expresar su manera de lidiar con el medio ambiente. Uno, porque toma la decisión a raíz de esas razones de las cuales he mencionado en este momento. Independiente a la causa, totalmente independiente a la causa que querramos atribuir, el aislamiento sea voluntario por el punto que mencioné, sea negación, minimización o por represión de sentimientos, o simplemente porque un gobierno dice que tenemos que aislarnos para minimizar el impacto de una pandemia que está afectando a la sociedad. No obstante, irrelevante esto, el aislamiento social o el aislamiento personal nos deja desconectados y con una pérdida de lo que es comunidad y sentirse
parte de algo activo, algo en lo que Dios nos llamó a ser miembros de una iglesia, de una comunidad donde somos partícipes y somos activos como el cuerpo de Cristo en la iglesia, o vamos a aislarnos un momento como cuerpo activo en un campo laboral o en el campo de tu familia. El aislarnos nos afecta a ese sentido de comunidad. De tal manera que en el momento pandémico de distanciamiento, nuestro mundo puede sentirse en caos porque nos sentimos limitados y nuestra soledad interna se puede desbocar y hacerse más grande cada vez porque no estamos acostumbrados a estar en la soledad o aislados por tiempos largos. Todos hemos experimentado el cómo manejar esta situación. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto al aislamiento, con respecto al secluirnos, excluirnos. Y para eso vamos a ir al libro de Proverbios en el versículo 10, el versículo 1, capítulo 18. Proverbios 18:1. Y la versión que he escogido es la versión de las Américas, porque hace un énfasis especial en esta parte de lo que es aislarse. Y el versículo dice así: el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se escoleriza. No sé si captaste el mensaje, pero te voy a dar dos versiones diferentes. Permíteme expresar este versículo de otra manera para ver si podemos ampliar lo que el versículo lo quiso decir. Una versión dice: el hombre que se ha aislado para su propio placer se enfurece contra toda sabiduría. Y la versión adicional a esta dice: el egoísta busca su propio bien, contra su sano juicio se rebela. No sé si puedes notar o pudiste captar en estas tres interpretaciones o versiones bíblicas que estamos hablando, de que hay un yo resistivo. Hay un yo que dice: yo me voy y me aíslo, yo tomo la decisión de apartarme, y hay una resistencia a de que toda fuerza externa que venga a hacer raciocinio o ayudarme a caer en cuenta de que estoy encerrándome en una burbuja, yo le digo: apártate, estoy en mi propio mundo. Ese yo resistivo lo experimentamos en nuestras vidas cuando decidimos a no hablarle a un familiar, cuando decidimos no hablarle a un amigo, porque hubo una situación que causó que yo me disgustara o creó distancia entre él y yo. Ese yo resistivo entra en su burbuja y dice: no hay razonamiento, ni causa, ni explicación que me des para yo tomar otra decisión. Por eso el versículo dice: contra todo consejo se escoleriza, o contra todo consejo de sabiduría sana se enfurece o pone oposición. Y eso es lo que puede hacer el impacto de que una pandemia nos mande a recluir, a encerrarnos en casa, donde cada uno de nosotros entonces estamos a la deriva para hacer con el tiempo lo que nosotros querramos. Si hay una causa-efecto aquí, el confinamiento forzado puede abrir grietas y ranuras espirituales, de tal manera que cuando esas grietas empiecen a abrirse, empezamos a darle la oportunidad a hábitos inoficiosos que pueden tomar precedencia en la vida tuya y en la nueva normativa que empiezas a tener. Porque no hay mejor contribuidor a una mente ociosa que el espacio de tiempo sin tener una ocupación de valor que nos enriquezca la vida y nos edifique, que el tiempo aislado donde resistimos toda sabiduría y consejería que llega a nosotros, como dice el versículo de Proverbios 18. Esta es la perfecta fórmula que causa el yo resistivo y que
alarga el aislamiento. Mientras yo me encierro en mi propia burbuja, el aislamiento de estar en la presencia de Dios, estar en la comunión con Dios, se ensancha y se abre, y las oportunidades para el enemigo se engrandecen cada vez más, porque su objetivo es precisamente esto, el aislarte de la presencia de Dios, de aislarte de la comunión con Dios, de tal manera que Él pueda robar tu paz, pueda matar y acabar con el gozo tuyo y destruir toda esperanza y comunión perfecta con Dios. Es importante que conozcamos el cómo poder escapar de una condición de aislamiento, sea voluntaria o una pandemia que diga tienes que aislarte en tu casa por un tiempo alargado. Para aquellos que conocemos al rey David y su linda historia que nos relata la Biblia, hay muchos ejemplos donde nos muestra situaciones como esta, que él tuvo que aislarse debido a varios motivos, pero vamos a hablar uno en particular. David también experimentó este sinnúmero de emociones, este sinnúmero de decisiones de tener que aislarse. También sintió el desánimo, también sintió el desmotivo o la desmotivación de seguir adelante, y dejó que la soledad lo embarcara y sentir el efecto de sentirse aislado en esa burbuja. Él también experimentó esas condiciones de aislamiento por fuerzas externas. Pero la diferencia entre un David y una persona regular que se aísla de Dios y no tiene su presencia es que no se encerró en el deseo personal, como dice el versículo, no se encerró en ese deseo personal, ni cerró la puerta al consejo de la sabiduría para poder romper esa barrera que se estaba formando espiritualmente enfrente de él y sellar esas grietas que estaban afectando la oportunidad del enemigo para bajar la fortaleza espiritual de este hombre que es David. En este caso del cual te estoy hablando, la Biblia nos relata de que David perdió a su esposa, perdió a su mejor amigo, a la compañía de los hombres que tenía a su alrededor, simplemente porque había otro rey, Saúl, que estaba loco y estaba con el objetivo final de acabar con su vida. La profunda pérdida trae dolor, y yo creo que él se encontraba en ese dolor y se convierte, y creo que cuando veamos el Salmo en un rato, podemos ver que había un nivel de desesperación donde hasta cierto punto pudo dudar de que Dios estaba respaldando la promesa que le había dado a David, porque en este momento, aislado, con pérdida de su familia y con pérdida de sus amigos, se encontraba en esta burbuja de aislamiento. Atraído por los sentimientos de soledad, al ensayar estos pensamientos de duda y de aislamiento, algo pasa en la vida de David. Él toma la decisión de que ninguno de estos efectos externos afectaran su manera de pensar, afectaran su identidad en medio de este aislamiento. No le dio la oportunidad a que estas condiciones en que él se encontraba fueran las condiciones que iban a derrotar el espíritu de alabar a Dios, del espíritu de sentir que estaba respaldado por un Dios y decirle al yo resistivo: apártate, que esta batalla la gano yo al lado de mi Señor, aún en la soledad forzada a la que me ha llevado las circunstancias. La soledad puede inscribirse o transcribirse, no sé cuál es el término genético, pero hay una expresión dentro de
de biología genética, que hay una transcripción genética que duplica la expresión genética de una característica. En este caso, si dejamos que la expresión de la soledad en nuestra vida o la situación de soledad se transcriba en nuestra vida, empieza ese ADN a formarse y a replicarse en la vida de cada uno, de tal manera que empieza a cambiar tu manera de pensar, tus pensamientos empiezan a tomar una forma diferente de analizar la perspectiva de la vida y empiezas a cambiar tu manera de ser y empiezas a quedar totalmente desconectado de la realidad verdadera, del propósito verdadero del cual Dios te ha llamado, porque el propósito, como dije, del enemigo es esconder la verdad de Dios, llevándote a un aislamiento separado de su presencia. Ahora, nosotros conocemos a un Dios de gran poder. Aquellos que no lo conocen encontrarán dificultades y les será difícil salir de esta soledad forzada o predestinada o dictada, como la quieras llamar, en este caso el confinamiento de una pandemia que nos ha llevado a tener medidas de distancia entre el uno y el otro, forzadamente. David, como gran hombre de Dios, nos enseña a cómo manejar esta situación. Vamos a irnos al versículo 5 del capítulo 42 para ver cómo lidió él con esta situación de aislamiento del cual él estaba experimentando o viviendo. Dice el Salmo 42, versículo 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y cierra la parte del versículo con una interrogación. Es como él cuestionándole a la condición o a su alma, diciendo: ¿por qué te has rendido? ¿Por qué te has entregado a las circunstancias que me están envolviendo para que abatas a todo mi alma, para que me entorpezcas, me tomes y me aturdas en medio de esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta gran pregunta se la hace él a su alma. La respuesta inmediata en la parte segunda o la parte que finaliza el versículo dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La palabra salvación la quiero marcar en rojo si lo estás leyendo en tu casa y estás viendo este versículo. Yo quiero que subrayes esa palabra, porque esta palabra tiene una relación en este versículo que significa victoria, que significa soporte, que significa ayuda, que significa asistencia, y todo esto tiene que ver con el origen de la palabra el hebreo original. Y si lees los salmos, muchos de ellos hacen referencia a la salvación, porque era el punto de partida donde encontraba David su fortaleza, su confort en medio de las naciones que lo venían a atacar, o en medio de la circunstancia que estaba en medio de él afligiendo su vida. David se gozaba en que el Señor era su salvación, era su soporte y su ayuda. En la presencia de Dios todo lo podemos solucionar, y es por eso que Él hace referencia a que espera en Dios y ha de alabarle. Aquí está el principio más básico, quizás más común de cualquier cristiano. El principio está basado en que cuando hay angustia, hay ansiedad, cuando hay aflicción, hay que desprender toda esa condición, hay que despojarse de esa condición, o sea soledad, o sea ansiedad,
y llenar tu mente con un análisis de cuestionamiento hacia esa circunstancia, como hizo David, preguntándole a su alma: ¿por qué te abates, alma mía? Si tu situación es difícil, puedes decirle: ¿por qué, alma mía, te confundes con medio de la aflicción que estás viviendo o que estoy viviendo? Hay que desprendernos de esa condición, hablándole directamente a la situación y siendo consciente que no te vas a dejar encerrar en esa burbuja hermética que el enemigo quiere encerrarte para confundirte y confundir el propósito que el Señor tiene para tu vida. En ese mismo versículo, más adelante, David concluye de esta manera. Dice: te alabaré, y se refiere a Dios, por la salud de mi rostro. David tomó, como decir, esta decisión: si yo te alabo en medio de la circunstancia, te alabaré porque el rostro mío ha de cambiar. La expresión de mi rostro en medio de la situación ha de cambiar. Y eso fue una decisión que David toma en medio del aislamiento en el que se encontraba, contando de que Dios era la salvación en medio de ese aislamiento. Era la solución que él necesitaba en medio de la alabanza para que Dios lo rescatara y poderle hacerle frente a ese aislamiento en que él se encontraba. Yo te digo a ti que apliques el mismo principio de David, de confrontar la situación, de decirle: oh Dios, tú eres mi salvación, y en medio de la alabanza cambiar el semblante de tu cara, de tu frente, para que aquel ADN que quiere transcribir una ansiedad, una soledad, para amargarte y acabar los días en que te encuentras solo en el oficio vacío de hacer nada, se torne en una situación productiva espiritualmente hablando. La Biblia tiene un sinnúmero de ejemplos donde hombres fueron aislados forzosamente y el resultado fue supernatural en sí. José fue tirado en un pozo por sus hermanos, aislado y confinado físicamente. Fue llevado a otra nación donde también fue encarcelado, pero nunca dejó o abandonó la presencia de Dios, porque sabía que todo lo que le sucede en su entorno, si tienes a Dios y si él tenía a Dios en su presencia, las cosas siempre obran para bien. Y la historia de José no es ninguna excepción en la Biblia. Vemos cómo terminó él como un gran líder de la nación de Egipto, casi en la historia egipcia el hombre de un alto rango de gobierno, porque él pudo saber que en el aislamiento Dios era su soporte y su salvación. Quiero decirte que nada de esto se puede lograr como hombre o mujer de Dios si no existe un precio que tú y yo debemos pagar. Yo me pregunto, o te pregunto a ti, ¿cuál sería el precio que pagó David para cambiar su entorno o aislamiento o ansiedad que vivía en ese momento, para cambiar su rostro y su semblante en un cántico de alabanza? Pues el precio que se tiene que dar o se tiene que pagar es un precio donde tú y yo tenemos que doblar rodillas, inclinarnos, doblegarnos ante nuestro Señor para poder darle a Él la batuta y el próximo paso, para que mi directriz sea más clara y más eficiente hacia dónde voy, para eliminar ese espacio vacío que me agobia durante esta pandemia o durante la decisión que he tomado de aislarme. Yo te invito a ti en el día de hoy, así como David hizo, que te animes y llénate de valor. ¿Y sabes por qué te invito que lo hagas? ¿Sabes por qué te estoy invitando a ti que lo hagas, que te animes, te llenes de valor?
Porque Dios no programó tu espíritu para ser un hombre de derrota, un hombre de aislamiento, un hombre que no sabe lidiar con las fuerzas de los principados, que es la batalla que tú y yo tenemos. Dios equipó a tu espíritu con todo lo que necesita para esta vida y que tú seas un hombre y una mujer victoriosa. Él no te dio un espíritu de temor, mas te dio un espíritu de templanza. Y la palabra es clara cuando lo dice. Dios te ha equipado a ti para lidiar con todas circunstancias, todo aislamiento. Pero lo tenemos que hacer confiando de que hay un precio que pagar, una enseñanza que llevarnos con nosotros y una nueva perspectiva a la vida después de que todo pase, porque todo obra para bien cuando Dios nos pone en circunstancias tales como ella. Aún cuando nosotros escogemos desviarnos y aislarnos por nuestra propia voluntad, todo llega a un propósito cuando volvemos a buscar de Él y a reencontrarnos con el propósito el cual Él nos ha llamado. Yo quiero que en el día de hoy ninguna circunstancia te aflija. No que la ignores, no que la pongas a un lado, ni te dejes que la preocupación te sobretome y te encierre en una jaula hermética donde tú te resistes a que la consejería del sabio o que la buena palabra de Dios penetre en ti y puedas recuperarte y salir de ese entorno. ¿Cuál sería el primer paso a dar? El primer paso a dar, como hizo David, es, número uno, y no son muchos y no son complejos, es cierra tu mente, cierra la puerta de tu mente a los pensamientos negativos. Cuando inicié te hablé de que estos confinamientos y estos encerramientos da la oportunidad a esas grietas de que se desarrollen hábitos inoficiosos. Es ahí cuando tú y yo dejamos que el pensamiento controle nuestras vidas en una forma no productiva, en una forma donde Dios no es el eje ni el centro de nuestra vida, sino de que nuestras fuerzas quieren tomar la precedencia para reaccionar y hacerlo en nuestras propias fuerzas de hombre y mujer. La palabra de Dios dice que podemos hacer cautivos todos nuestros pensamientos y eso lo podemos poner en práctica con el poder de la palabra. Cierra la puerta a los pensamientos negativos. Y sabes que hay algo que es más poderoso que eso y se llama Cristo Jesús. El poder de su resurrección, el poder que lo levantó a Él de entre los muertos para tú y yo ser nuevos herederos de una promesa de vida eterna. Ese mismo poder es el que te entrega la libertad en medio del cautiverio, de la ansiedad, de la soledad, de la aflicción en la cual te ha encerrado una pandemia o te ha encerrado tu propia voluntad. Y tercero, conociendo quién es Cristo en tu vida, háblale a tu alma, así como David le habló a su propia alma diciéndole, ¿por qué te abates? Pero en esta manera tú y yo lo haremos, pero ahora vamos a usar el poder de Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador y vamos a utilizar la palabra declarada con gran poder. El Salmo 118, versículo 14,
es un ejemplo de esa declaración que podemos hacer en medio de la ansiedad, de la soledad o el encerramiento que tú y yo podamos tener. Dice el versículo 14 del Salmo 118, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Volvemos al sentir de tener a Dios en medio de nuestra alabanza. Y Él me ha sido por salvación. Volvemos y encontramos esa palabra de salvación, de rescate, de ayuda. Y finalmente el versículo 17 en ese mismo capítulo 118 dice, no moriré sino que viviré. No dejarás que la situación te agobie ni te acabe, sino que has de salir adelante en medio de ella y vivirás. Y la parte que cierra el versículo dice, y contaré las obras de Jehová, porque es así como daremos testimonio de que el poder de Dios es el que nos libra, nos da libertad y hemos sido libres por la sangre de un Salvador y el poder de un Padre que quiere restablecer su relación con nosotros a través de un Hijo al cual lo envió para que tú y yo fuéramos salvos. Mi querido hermano, toma valor, porque la soledad y el aislamiento no tienen la última palabra en ninguna pandemia de la historia de la vida del hombre. Ninguna situación tiene la última palabra. Trae tus pensamientos cautivos a Jesús. Y así lo expresa Pablo en Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensas tú o piensa en esto. Wow, nos da una lista de cosas y nada de esto dice si existe la posibilidad, si es más o menos, está hablando de unas características todas positivas. Dice todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo honesto. Llena tu mente, tu vida de estos tipos de pensamientos y verás la transformación de carácter que tomará efecto en tu vida. Verás la manera de analizar el panorama difícil en que te encuentras y podrás salir de esa burbuja de aislamiento en el que quizás la sociedad te ha encerrado o directamente tú por tu propia voluntad. Que Dios de la paz mantenga cerca de tu vida la llama encendida para que sea Él la fuente de ayuda que busques en los momentos de dificultad, en los momentos de aislamiento, en los momentos de aflicción. Y recuerda las palabras de Pablo. Dice, por nada estéis afanoso o ansioso, regocijaos en el Señor. Otra vez te lo digo, regocijaos en el Señor. Tú que estás en día domingo descansando en tu casa y disfrutando de este sermón por medio de la señal de Facebook y YouTube. Hoy es el día en que puedes decidir que el aislamiento puede ser el objetivo principal de acercarte a Dios y no usarlo para cosas inoficiosas. Si estás aislado por razones dictadas por un gobierno o por tu propia voluntad, yo te estoy invitando en el día de hoy, si estás sufriendo de ansiedad, de aislamiento, de soledad, que cierres tus ojos en este momento y consultes con el Dios de la gloria, consultes con el Padre de la gloria, consultes con Él a quien te está buscando desde tiempo atrás y está haciendo un llamado y está usando la ansiedad, la soledad y el aislamiento de este momento en tu vida
para que tú te encuentres con Él. Si esta es la condición que está afectando tu vida en el día de hoy, yo te voy a hacer esta invitación. Cierra tus ojos donde tú estés ahí, en tu casa. Si hay alguna aflicción directa o indirectamente asociada con este medio de vida, esta normativa nueva, yo voy a pedirte que cierres tus ojos y repitas después de mí. Oh Padre amado Jesús, en medio de este aislamiento que he escogido o que deliberadamente se me ha entregado y me ha dejado en una situación de una nueva vida que no puede tener un horizonte si no veo tu presencia. Yo pido, Padre amado, que tú llenes el vacío de mi vida, que llenes el aislamiento con tu presencia y que tornes el aislamiento, Señor, en un castillo de oportunidades, en un mundo de tu presencia donde tú solamente puedas tomar control de mi vida. Y si estas palabras tocaron tu corazón en el día de hoy y sientes que el Señor ha tocado tu corazón y no has conocido de un Dios verdadero, no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces este es el momento en que te pido que declares esta palabra. Señor Jesús, hoy, conociendo que tú eres el único que me puede dar libertad de mi cautiverio, te acepto, repite después de mí, te acepto como mi Señor y Salvador, que moriste en la cruz por mis pecados y que al confesarlo y creerlo en mi corazón, formo parte de la familia celestial y parte de ser un heredero de vida eterna en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Esto ha sido un día de bendición. El resto del domingo, disfrútalo con tu familia. El resto del domingo, ten la presencia del Dios y dale gracias ahora, siempre y en todo momento. Y regocíjate porque el Dios que te ha salvado hoy es el mismo Dios que veremos por siempre en la eternidad. Ese es el Dios de la gloria. Bendícelo hoy y que el Señor bendiga tu vida y tu familia. Buenas tardes.